porque es 100% pura. Pero si dice 99% pura y 1% agua de sanitaria, ¿usted se la toma? Usted dice, uy, no. Porque ese 1%, por muy pequeño que sea, puede contaminar todo el resto y perjudicarnos. Entonces, yo soy preparado o apartado para propósitos santos cuando yo decido dejar todo para agradar a Dios. No me importa lo que tenga que dejar. No me importa lo que tenga que soltar. No me importa lo que tenga que venir a mi vida con tal de agradar y vivir para Dios. Es interesante porque la consagración implica una entrega total. Yo me entrego por completo. Es como la unión de un matrimonio. Hay que entregarse por completo. Que todos los días es feliz, no. Que todos los días es alegría, no. Que todos los días es sabroso, no. Pero yo aún así tengo que entregarme por completo. Dar para recibir. Consagrar mi vida a Dios tiene que ver con que reconozcamos que le pertenecemos a Él y que yo debo buscar vivir siempre de acuerdo a sus propósitos. Amén. ¿Cuántos quieren vivir de acuerdo al propósito de Dios? ¿Cuántos creen que Dios los ha escogido para un propósito santo? Deberían creerlo porque el propósito de Dios, es más, me atrevo a decir que el único propósito de Dios es ese: separarnos para un propósito santo. Lo hizo con Jesús. Él nos entrega toda la creación, nos entrega las escrituras de la tierra y le dice a Adán y a Eva: fructifíquenla, cuídenla, produzcanla. Pero vino el Satanás y se la hipotecó, se las quitó por la desobediencia. Entonces, si tú quieres vivir una vida en bendición, una vida en victoria, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento y en aumento hasta que su luz es perfecta, de victoria en victoria. Otro pasaje dice de gloria en gloria y otro dice de triunfo en triunfo. Cualquiera quiere vivir una vida así, pero eso tiene que ver con sacrificio. Eso tiene que ver con saber que Dios me escogió no para vivir igual, sino para vivir apartado para Él. Y apartado es que Él me ha escogido con un propósito santo. Porque este mundo necesita la verdad. Y el que no quiera hacer las cosas con la verdad no califica, porque el evangelio es verdad. Y dice la palabra que esto es poder. Y que no nos debemos avergonzar de la palabra, porque la palabra es poder para el que cree, pero que es locura para el que no cree. Entonces vemos que a la hora de consagrarnos decimos, uy, pero eso es serio. ¿Le ha pasado? No, a mí me ha pasado. Yo empecé yendo a una casa de oración, me invitaron a una casa de oración y estuve yendo por un año. Pero a mí, yo no me animaba a ir a la iglesia, porque yo decía, qué bandera que le van a entrar a una iglesia, uno tiene bufamita por ahí, que van a decir, que no sé qué. Y yo me iba para la casa de oración. Después la gente se empezó a enterar de que yo estaba yendo a una casa de oración, y iban y me buscaban allá a ver si era verdad, en el barrio de las Américas. Y yo estaba allí y llegaban mis amigos allí a invitarme al mundo, y yo en la casa de oración. Yo tenía una pareja y ella iba a buscarme a ese lugar y se enojaba que porque todos en esa casa de oración estábamos contentos, que porque que era lo que estábamos consumiendo, metiendo, que porque todos estaban felices. Y nosotros peleando y yo feliz allá en la casa de oración, y iba a buscarme y me pitaba afuera y me sacaba de la casa de oración y me decía, ¿y qué es lo que le están dando allá pues? ¿Son mejor que yo sí? Decidí cortar con esa relación porque me alejaba de Dios, porque no me acercaba a Dios, porque no me permitía consagrarme para Dios, porque yo quería agradar a Dios, pero ella me quería jalar. Y yo le dije no. Decidí cortar con eso porque yo dije, yo quiero agradar a Dios, no quiero volver atrás. Ya he probado la presencia de Dios y no lo pienso negociar por nadie. Y empecé a comprender de que Dios tenía algo conmigo. Decidirme a ir a la iglesia, y ella, por querer volver conmigo, fue como 3, 4 veces a la iglesia conmigo. Pero las personas me decían, ella no ama a Dios, ella no le gusta a Dios, ella
viene porque lo ama, pero no porque quiera un encuentro con Dios. Mucho cuidado porque va a terminar apartado. Y yo decidí escuchar el consejo de las personas que me estaban en ese tiempo discipulando, y le dije a Dios que me diera las fuerzas para dejar todo lo que yo tenía que dejar. Dejé la barra, dejé mujeres, dejé el mundo, dejé muchas cosas que para mí eran placenteras y decidí empezar a servirle a Dios. Decidí ir a la iglesia. Dios me premió porque me rodeó de amigos que me acercaron a la fe, que me enseñaron a hablar, porque mi lenguaje era un lenguaje grotesco, era un lenguaje del mundo, vulgar, que me enseñaron con mucho amor a leer la palabra y a vivir para Dios, que me empezaron a guiar en el camino que yo tenía que caminar y que Dios había escogido para mí. Entonces yo entendí que dejar todo a un lado por Dios valía la pena, que no tenía nada que mirar para atrás, que no tenía nada que negociar. Después me empecé a meter con Dios a tal punto que empecé a experimentar su presencia y yo dije, no, yo no quiero salir de aquí. Lo que me ofrecían aquí es muy poco para lo que Dios me puede dar, un minuto en su presencia. Y entonces empecé así. Quiero decirte algo, la consagración implica una entrega total a Dios, reconociendo que somos suyos y buscando para vivir de acuerdo con sus propósitos santos. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 30. Vamos a leer algo muy interesante. Quiero que coloque mucha atención, porque el mensaje de hoy es un mensaje que, si tú logras recibirlo en tu corazón, va a bendecir tu vida. La palabra de Dios está allí para traer guianza a nuestra vida, pero también viene a nuestra vida para ayudarnos y como una alerta y como una medicina preventiva para evitar cosas que el enemigo va a poner en nuestra vida, pero que son necesarias que vivamos. Éxodo 30:22 dice, llegó 30:22. Consagrar es apartarme para propósitos santos. ¿Qué es consagrarme? ¿Cuántos necesitan un cambio? ¿Cuántos necesitan consagrar su vida a Jesús? ¿Cuántos necesitan dejar que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestra vida como un bálsamo, con su unción, con su aceite, y nos llene de todo lo que Él necesita llenarnos? Habló Moisés al Señor diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, gracias Espíritu Santo. De cálamo aromático 250 y de casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Diga conmigo, el aceite de la santa unción. El superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocaren en ellos será santificado. Gracias, Espíritu Santo. Acabamos de leer un texto que muy pocos le ponen cuidado. Lo que es Levítico, Éxodo y Deuteronomio, muchos les gusta o muy pocos les gusta estudiarlo, porque habla de normas, porque habla de leyes, porque habla de muchas cosas que a veces la gente no entiende o no quiere estudiar, porque muchas veces preferimos leer versículos a nuestra conveniencia que nos gustan. Pero Éxodo está hablando aquí de cómo es la organización del tabernáculo, cómo Dios a través de Moisés le envía todos los planos para que hagan el tabernáculo de reunión. Y uno de los elementos es el aceite de la santa unción. Y empieza diciendo aquí que consiga 500 de mirra. La mirra
era utilizado para embalsamar cuerpos. La mirra tiene que ver con muerte, con humillación y con quebranto. La mirra era una especie que usaban cuando un cuerpo quedaba allí. No había morgue como ahora que lo preparan y no. Lo envolvían en especies finas y una de esas era la mirra. La mirra lo ayudaba a conservarse, pero era tipología de muerte, de quebranto y de humillación. Era utilizado para embalsamar cuerpos. Representaba el destino final de Jesús. Cuando el aceite que Moisés empieza a preparar con Aarón, sacerdotes, y ellos empiezan a preparar todo esto, le dice que 500 de mirra. Solo 2 especies tienen 500 gramos, los otros 250. Sabemos que si algo tiene más gramos es porque ¿qué? Es porque le va a dar más peso, le va a dar más aroma. Y habla acerca del arte del perfumador. El perfumador sabe cómo mezclar los productos para que se conserven, para que dé el tono, para que dé el olor. Pero aquí está diciendo que la mirra era 500 gramos y no era cualquier mirra, era una mirra fina. Cuando tú decides consagrar tu vida a Dios, lo que Dios te está diciendo es que tienes que morir a tu ego, a tu orgullo. Tienes que entender que vas a ser quebrantado, vas a ser humillado, como pasó Jesús, pero a ti no tiene que importarte eso, porque si tú estás muerto no tienes por qué sentir. Los muertos no sienten. Tú a un muerto lo puedes patear, lo puedes hacer desea y él no siente. Si tú dices tener a Cristo en tu vida, tú tienes que caminar como un muerto. No tienes por qué sentir. ¿Qué es que te miraron mal? ¿Qué es que te dijeron? ¿Qué te hicieron? Siempre queremos responder y explotar porque humanamente estamos vivos todavía. Pero cuando tú y yo aprendemos a morir a nosotros mismos, yo no estoy diciendo que salga y se tire de aquí y se muera, no. Que muera a su naturaleza. Que muera a lo que usted sabe que tiene que morir. Cada uno de nosotros sabe a qué Dios lo está llamando a morir. Puede ser una actitud, puede ser un pensamiento, puede ser una situación que te está atormentando y que sientes que no puedes más. Pero Cristo murió a todo. Él dijo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Él decidió negarse a su humanidad porque era 100% Dios y 100% humano cuando se encarnó en este estuche llamado cuerpo. Pero la mirra la usaban para embalsamar cuerpos. Tú necesitas mirra en tu vida. Yo necesito mirra en mi vida. Yo tengo que morir todos los días. Tú y yo tenemos que negarnos. La Biblia dice: aquel que quiera ser seguidor mío, niéguese cada día. No dice solo el domingo o de vacaciones. El diablo no descansa. Tú y yo tenemos que negarnos todos los días porque el diablo no descansa. Y él te está esperando afuera con tu debilidad para atacarte. Y él te está esperando que tú te descuides para hacerte zancadilla y hacerte tropezar. Pero a veces nos relajamos. No, eso no pasa nada. Dios me perdona. Y en el Dios me perdona te puedes perder y ni siquiera te has dado cuenta de lo terrible que puede ser que tu vida se te escape de las manos sin Cristo. La Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. La Biblia nos está diciendo que el aceite de la unción necesita mirra, y la mirra representa eso que nosotros debemos morir a nuestra carne, a nuestra voluntad. Un muerto no siente nada, pero estamos muy vivos todavía. Cualquier cosita nos hace contristar al Espíritu Santo. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero la unción viene sobre nosotros. Voy a volverlo a repetir. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero la unción de Dios viene sobre nosotros, no está dentro de nosotros. Viene sobre nosotros, porque el poder de Dios y la unción de Dios viene a tu vida como una ayuda para algo específico.
El poder de Dios y la unción de Dios viene a nuestra vida como una ayuda, como un refrigerio, como esa presencia misma de Dios, pero para un propósito específico. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar libertad, a vendar a los heridos, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad al que está preso, a darle consuelo al que está enlutado, a pregonar el año agradable del Señor. Entonces la unción viene sobre nosotros, ¿para qué? Para hacernos separar del pecado. La unción viene a nuestra vida para producir una separación entre el pecado y yo. El proceso que tiene el aceite es un proceso maravilloso y lo vamos a seguir viendo. Pero la mirra, tú y yo la necesitamos. La necesitamos porque la mirra representa muerte y nosotros debemos todavía y todos los días ir muriendo a nuestros deseos. Quiero preguntarte algo. ¿Estamos actuando como muertos o estamos actuando como vivos? Jesús sabía que iba a sufrir la cruz y Él la padeció. Pero ¿sabes qué hizo Él? Enmudeció. Él pudiendo quejarse, no se quejó. Él pudiendo decir: ay, me duele, no se quejó. Dice que enmudeció, como una oveja que va a que la maten. Así fue Jesús. Nosotros fácilmente podemos sentir enojo, podemos sentir ira, podemos sentir amargura, envidia, celos. Podemos sentir muchas cosas por las demás personas, pero Jesús no expresó sus sentimientos, sino que Él se negó a sí mismo. Él dejó que esa mirra que había producido el aceite de la unción y que estaba en Él a través del Espíritu Santo produciera su efecto. Si tú dejas que la palabra que tú estás recibiendo los jueves, los martes, los domingos, los sábados, los días que tú vas a la iglesia, que escuchas una prédica, si tú dejas que la palabra que todo el tiempo te está llevando a ti, a tu corazón, tú la dejas que produzca fruto, tú vas a ver un fruto verdadero. Pero si la palabra no produce nada en ti, tienes que revisarte, tienes que entender que algo está sucediendo mal, que algo no te está dejando avanzar y que hasta que no ordenes eso, no va a pasar nada en tu vida. Si tú sabes quién te llamó, tú no vas a tener miedo al morir a este mundo. Pero a veces queremos negociar. Es que si yo dejo esto por Dios, ¿qué pensará la gente? Cuando yo tuve que tomar esa decisión, yo le dije a Dios: yo quiero acercarme a ti porque tengo muchos problemas. Estaba pasando el problema de mi hermana, su salud, su proceso de cárcel. Estaba mi hermano metido en un poco de problemas también, tuvieron que llevárselo para España. Estaba mi mamá enferma, recién se había enfermado. A un amigo lo habían matado, otro había quedado en silla de ruedas. Y yo decía: Señor, pero ¿qué más tiene que pasar en mi vida para yo volver mi mirada a ti? Y lo que Dios me estaba diciendo era: sacrifica tu corazón, sacrifica tus emociones, porque todo aquel que se deja guiar por las emociones y por sus sentimientos termina en el piso, porque las emociones te varían. Un día quieres, un día no, un día buscas, un día no. Y entonces Dios me dijo: sacrifica tu Isaac, sacrifica lo que tengas que dejar, porque yo te voy a recompensar. Entonces Dios me dio las fuerzas para decirle no a esa relación y dejar que Dios me empezara a enamorar, me empezara a llenar, me empezara a buscar. Y lo único que yo pude decir es que yo no quiero continuar con esa relación porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero buscar de Dios y yo no quiero salirme de su voluntad. Y eso no me va a llevar a nada. Entonces decidí dejar que eso pasara y me quedé 5 años solo. 5 años buscando a Dios, buscando a Dios. Al 6º o 7º año Dios me premió con una gran mujer. Pero vale la pena.
Vale la pena renunciar al mundo con tal de agradar a Dios, porque cuando tú decides negarte, Dios te empuja 2 pasos más. Pero cuando tú no decides negarte, el diablo te atrasa 2 pasos más. Y tú crees que no pasa nada, pero hay un retraso en tu vida. Y hay un retraso que te está impidiendo ver la gloria de Dios. La mirra es muerte, es humillación y es quebranto. A mí me llegaban hasta decir que me había vuelto gay, porque ya no me veían con mujeres, porque me negaba a mujeres, porque le decía no, yo no voy a salir con nadie. Es que no lo dejan en la iglesia. No, es que no me dejen, es que yo quiero guardarme, porque mi sueño es un día casarme y tener un hogar. Pero Jesús tuvo que pasar por muerte, humillación y quebranto. Cuando tú anhelas la unción del Espíritu Santo, cuando tú anhelas consagrarte para Dios, que Dios te aparte con un propósito santo, entonces todo va a cambiar. Todo va a cambiar a tal punto que tú vas a decir, en serio, yo me estaba limitando por esto cuando Dios quería entregarme algo tremendo. Dice que canela aromática, el versículo 23 dice, canela aromática la mitad, esto es 250. En los tiempos de antes y aún en la cultura del Medio Oriente, la canela la usaban o la usan todavía para perfumar habitaciones. Alguien se casaba, contraía matrimonio, entonces le preparaba la misma familia de los casados, le preparaban un aposento donde todo el mundo pasaba por allí y olía a canela. Entonces la gente pasaba por ahí y decían, wow, aquí hay alguien que quiere agradar a Dios. Aquí hay alguien que hoy se va a casar y va a terminar y culminar su matrimonio aquí. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban un manto blanco en la cama, y la persona que se casaba, en ese tiempo había un requisito y tenía que ser virgen. Entonces, si la persona se casaba con alguien que no era virgen, entonces el manto no sangraba. O sea, el manto no se untaba de sangre, entonces el esposo podía devolverle y decir, no, me engañó, no es virgen. Y tenía que divorciarse, porque era un requisito. Pero hoy en día es muy difícil eso. Pero lo que quiero darte a entender es que la canela servía para perfumar. Cualquiera que pasaba por ese cuarto olía y sabía que ahí había alguien que había hecho pacto, que había hecho un compromiso, y todo el mundo se colocaba feliz, porque olían y se sentía el olor a pasión. Representaba pasión, sensualismo, representaba ese compromiso, ese amor. El aceite de la unción necesita de la canela, porque tú y yo necesitamos tener pasión por la presencia de Dios. Que donde tú vayas dejes la presencia de Dios, que tengas el aroma de la presencia de Dios, que cuando tú te acerques a alguien la gente diga, wow, esa persona tiene algo diferente. Esa persona cada vez que me habla, cada vez que me envía una oración, un texto, cada vez que hace algo, no sé, siento que me deja su aroma, el aroma de la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces nosotros olvidamos que podemos ser de bendición para otra persona. Queremos el milagro para nosotros, pero se nos olvidan los demás. La canela servía para perfumar, se usaba de una forma especial, y eso representa la comunión con Dios. Cuando tú eres un hombre o una mujer que busca a Dios todos los días, se te va a notar. Se te va a notar, porque tú ya no vas a caminar solo. Tú ya no vas a hablar por sí solo, ni pensar por sí solo, ni ver por sí solo, ni tocar por sí solo, ni andar por sí solo. Tú vas a dejarte guiar por Dios, y vas a saber cuándo responder y cuándo te vas a tener que callar, aunque quieras responder, solo por guardar el corazón de alguien. A veces uno quiere decir miles de cosas, pero uno simplemente debe callar, porque el corazón de alguien puede ser lastimado, porque el corazón de alguien tiene que ser cuidado. Miren, hoy está haciendo un calor más anormal que los otros días. Pero no se moleste, ahorita va y se baña. Pero miren, la presencia de Dios en una búsqueda continua va a hacer que en nuestra vida haya esa canela. Que tú
seas una persona que produzca paz en otros. ¿Usted no le ha pasado o no se lo han dicho? Que usted habla con alguien y usted dice, uy, es que usted me trae paz. Sígame llamando, siga orando por mí. Te conviertes en una agente de bien y agente de paz. Porque has dejado que el aceite de la unción empiece a fortalecerse en ti. Y tú mismo tienes que ser ese perfumador que lo prepara. Tú mismo tienes que ser ese artífice que lo prepara. Tú tienes que coger esos ingredientes y empezar a mezclarlos en tu vida. Tú tienes que ponerle mirra a tu aceite. Tú tienes que ponerle canela a tu aceite. Tú tienes que dejar morir cada día esos deseos y empezar a buscar a Dios con una búsqueda profunda para que tú puedas permanecer en Él. Porque aquel que no muere a sus deseos y a su pecado no puede permanecer. Va a ser un títere y un esclavo del diablo. Va a ser una burla para los creyentes. Va a ser una persona que nadie va a querer recibir su fe ni su testimonio, porque van a decir, Dios no es así. Pero el que deja que la canela viva en él, produzca en él, va a perfumar. Vas a ser un agente de bien. La Biblia dice que también el aceite tiene cálamo, y el cálamo se saca de una planta llamada ácoro, y esa planta la ponen a secar, la ponen al sol y se convierte en uno de los fijadores más potentes. Diga conmigo, fijador. El fijador es lo que tiene todo producto que usan para perfume. Todas las lociones más finas tienen algo que se llama cálamo, y el cálamo es un fijador tremendo. Se impregna en la piel, se impregna en los lugares y dura por horas. Los perfumes finos lo tienen. Es por eso que tú vas a comprar una loción original y te cuesta 1.300.000, 500. Y usted va y compra la imitación y le vale 12.000 en el centro. Huele lo mismo, pero no dura lo mismo. Escuche. Huele lo mismo, pero no dura lo mismo. Cuando tú no tienes cálamo en tu relación con Dios, hueles lo mismo, pero no dura lo mismo. Puedes ir a todos los cultos del mundo, pero vas a seguir siendo el mismo. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación. El cálamo es un fijador para perfumes costosos, y tú eres alguien valioso porque vales la sangre de Cristo. Y cuando tú entiendes que necesitas cálamo en tu vida, tú te preocupas por buscar a Dios y permanecer. Eso significa permanencia en mi relación con Dios. ¿Tú sabes por qué hoy nadie se quiere casar? Porque no quieren permanecer. Porque tienen miles de opciones. Yo peleo y me voy y me consigo otra y ya. Yo me voy para otra iglesia porque esa no me gusta. Yo me voy para otro trabajo porque ese me aburrió. Porque hay otras opciones. Pero el consagrar mi vida a Dios es negarme, es morir, es quebrantamiento, es humillación. Jesús no dijo, no, yo me voy para otro planeta porque en este me dieron mucho golpe. No. Él enmudeció, aguantó su proceso y nos trajo a nosotros salvación y redención. Tú no sabes que si tú aguantas un poquito más tu proceso, Oscar, tú no sabes que si tú sigues aguantando el proceso, tú puedes ser de bendición para otro. Pero si tú abortas tu proceso, tú puedes que seas un tropiezo para muchos. Porque muchos van a estar esperando para decir, Oscar cayó. Pero hay otros esperando para decir, wow, yo quiero que Dios haga lo que está haciendo con Oscar en mi vida. Y así con cada uno de nosotros. El cálamo lo necesitamos porque es un fijador por excelencia. Las mujeres usan más perfume, ¿no? Hay otro que es splash. No, eso no huele a nada, es para refrescar nomás. Hay mucho creyente así, puro refresco nomás. Se echa, se refresca y después se olvida que es cristiano. Se olvida que tiene una relación con Dios. Se olvida que Dios es su padre. Lo mismo en las relaciones. Si Dios es el padre de mi esposa, entonces es mi suegro.
Los suegros defienden a sus hijos. ¿Cómo estamos tratando a nuestra pareja? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos nosotros obrando? Si Dios es mi padre, entonces es el abuelo de mis hijos. Y un abuelo no consiente nada con sus nietos. ¿Cómo estás tú tratando a tus hijos? Miren, el cálamo se impregna en nosotros. Se impregna tanto que nada ni nadie puede quitarlo. Se puede echarle otro perfume encima y no. Si tienen cálamo van a oler los dos. Imagínense una iglesia donde cada uno de nosotros estemos llenos de la presencia de Dios. Que no esperemos simplemente que de acá se llene la presencia de Dios, sino que cada uno de ustedes la traiga como un carbón encendido y que seamos una fogata que no deje de apagarse. Pero se nos vuelve rutina muchas veces el venir a la iglesia. Yo voy, vamos a ver con qué sale ese pastor hoy, vamos a ver con... Amén, chao. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, aunque yo le lea a usted lo que dice aquí, Santa Biblia, Reina Valera, usted dice, amén, esa palabra es para mí. Pero a veces decimos, ese texto ya me lo sé. El pastor se salió de contexto. El pastor se equivocó. Porque la religiosidad y la apatía entra en nuestras vidas cuando menguamos en nuestra relación con Dios. El que está conectado con Dios vive en el Espíritu, y el que vive en el Espíritu siempre va a ser un agente de bien y de fe, que va a hacer que otros crean, pero también va a hacer que otros lleguen a los pies de Cristo. Y el cálamo va a hacer que mi relación con Dios dure, va a hacer que yo permanezca, va a hacer que si Dios me plantó en un lugar, nada ni nadie me mueva, porque yo necesito o he decidido consagrarme a Él. ¿Usted no ha visto que en los puntos de droga siempre están en el mismo lugar? ¿No ha visto eso? Pueden hacer allanamiento, pueden hacer barrida, pueden matarlos a todos y al mes otra vez en el mismo lugar, en la misma zona, pero con diferentes personas está. Porque eso se llaman principados que se han apoderado a través de huestes espirituales de maldad en un lugar. Una hueste espiritual de maldad son entidades de demonios que se posicionan en un lugar y forman su base, como la policía o el ejército. Tienen bases militares en diferentes lugares. Eso es una hueste espiritual. Es un pelotón que se posiciona en un lugar para protegerlo. Y la Biblia habla de huestes espirituales de maldad. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, mi lucha no es con el jíbaro, mi lucha no es con la vecina, mi suegra o con mi esposa o con mis hijos. Mi lucha es contra entidades demoníacas y yo en la carne no las puedo vencer. Entonces usted ve que llega la policía y se los lleva. Eso es una lucha terrenal. Pero hay una hueste espiritual que está posicionada en ese lugar y lo reclama. Entonces, ¿qué hace? Envía a otras personas y siempre va a estar allí produciendo mal. Pero el reino de Dios también es lo mismo. Él tiene su ejército y sus ángeles, sus arcángeles y sus querubines, y Él los va a enviar para defender a sus hijos. Pero cuando alguien está lleno de Dios, decidido a consagrar y dice, aquí estoy para que me uses para propósitos santos, entonces Dios te envía a destruir todos aquellos lugares que estaban consagrados para el mal, para que sean agentes de bien. Pero eso pasa cuando alguien está lleno de Dios. Vaya usted, métase a un lugar sin Dios, si no es que los demonios lo avergüenzan. La Biblia dice que había un hombre que vio que estaban predicando, ¿cierto? Y entonces cuando vio que estaban predicando y sacando demonios en el nombre de Jesús, él quiso ir a hacer lo mismo. Y fue a sacar un endemoniado y le dijo, yo vengo a sacarte en el nombre del que predica Pablo. Sí, ese, sí, ese sí, ese, de ese. Yo no lo conozco, pero en el nombre del que ellos predican, yo te vengo a sacar a ti. Y dice que los demonios lo golpearon a tal punto que lo desnudaron y lo avergonzaron delante de todo el pueblo. No es lo mismo hacer las cosas con Dios que hacerlas sin Dios. Hacer las cosas con Dios, la gente puede que se entere o no, pero hacerlas sin Dios, la gente se entera o no, pero Dios sabe
cómo estamos delante de Él. Cuando yo necesito un cambio en mi vida, le estoy diciendo a Dios, reconozco que mi humanidad me está llevando a perderte de vista. Cuando yo digo necesito un cambio en mi vida, estoy reconociendo que necesito mirra, que necesito morir cada día. Yo no te voy a decir lo que estás haciendo, Dios me lo puede mostrar, pero yo no necesito decirte a ti lo que tú estás haciendo mal para que cambien. No, el mismo Espíritu dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo conozco un Dios de amor, que calla de misericordia, que no vas a exponer tu pecado, porque Él sabe que si expone tu pecado, la gente va a reaccionar de forma que te va a herir, y Él no quiere eso. Él quiere que tú sigas, pero que cambies, que empieces a hacer las cosas bien, que ordenes tu vida, que empieces a darle prioridad a Él, que digas: Señor, necesito buscarte y buscarte de corazón, no por religión, quiero una relación contigo. Muchos tienen una relación, pero están en monotonía. ¿Y qué es la monotonía? ¿Qué es la monotonía? Repetir, hacer lo mismo. ¿Cómo así que ella? No, ¿cómo así? Repetir lo mismo genera aburrimiento, dice doña Graciela. Miren, la monotonía es algo terrible, daña lo que sea. Pero tú y yo necesitamos todo eso. Vamos a avanzar. También dice que tenía acacia, y la acacia era un aroma más fuerte todavía. La acacia no era cualquier producto, no. Era un producto más fuerte todavía. Y dice que de acacia también tenían que ser 500. Tanto mirra como acacia eran 500. Porque tú tienes que saber en qué tú eres más fuerte. ¿A cuánto les cuesta orar? Seamos honestos. ¿Cuántos les parece más fácil leer la palabra que orar? ¿Cuántos pueden decir: yo puedo quedarme una hora leyendo la Biblia, pero puedo quedarme una hora durmiendo? Porque hay gente que lee la Biblia y le da sueño, o hay gente que ora y se duerme. Pero hay gente que dice: no, yo puedo quedarme 15 horas colocando alabanzas y no me da pereza, ¿cierto? Entonces nos va a costar más unas cosas que otras. Por eso el aceite tiene 500 de una y 250 de otra. Tú sabes que tanta cantidad tienes que ponerle a tu aceite. O puedes reconocer y decir: yo ni tengo aceite, el aceite está quemado. ¿Qué pasa cuando un motor se queda sin aceite? Se para, se funde. Te pregunto, no me respondas. ¿Tú crees que tu motor de tu vida tiene aceite? Estamos viendo que necesitamos el aceite de la unción en nuestra vida. Y el aceite requiere de unos componentes muy especiales, como el sazón, como el sancocho que tiene cada ingrediente. La acacia se siente el aroma, y el creyente que tiene acacia en su vida es transformado. La acacia es un perfume muy fuerte. O sea, usted es de esos perfumes que usted huele y fastidia, como el límpido, ¿cierto? Como el mi esposa usaba uno para el baño, no sé, como muy fuerte. Y usted como que siente que lo quema, le fastidia, ¿no? Así es la acacia. Porque un creyente que no fastidia al diablo está equivocado. Un creyente que llegue a un lugar y los demonios no se inquieten, tiene que preocuparse. La acacia es un perfume con un aroma muy fuerte. Tú y yo tenemos que incomodar el reino de las tinieblas. Ser de esos perfumes que yo conozco un amigo que el polvo le da alergia, y él ve el polvo y usted lo ve todo el día estornudando. Entonces a veces de maldad en el colegio levantábamos polvo y él todo el día era. Cuando él no quería ir a estudiar, Alejo, levantaba polvo para que llamen a mi mamá para que venga por mí. Levantábamos polvo.
y todo el día, no, profe, vea, llamemos a la mamá de Jordan, vea que pesar, y iban y lo recogían y se iba para la casa y le ayudamos. Cuando tú sabes que el olor es fuerte, va a incomodar. A mí no me gusta el olor del saumerio, pero hay gente que lo usa. Eso me parece fuerte. Así es la acacia. Es un olor así, que usted lo siente y eso lo echan por allá, traspasa las paredes como la marihuana, como el específico, o sea, un olor fuerte que usted lo siente sí o sí, que te produce incomodidad. Mire, un creyente con casia es un creyente que el pecado le produce incomodidad, que lo malo le produce incomodidad, que cuando el reino de las tinieblas lo ve se incomoda. Es un creyente que no le gusta las mentiras ni que le guste quizás la injusticia, porque se supone que usted sirve al reino de la verdad. Ese casia es un perfume muy fuerte y lo que hace es que nosotros entendamos que cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, tiene que incomodar. Yo empecé a cambiar mi vida, a transformarla, y yo me tocaba meterme al baño a orar, donde mis abuelos, yo vivía con ellos, no, ninguno de ellos creía, todos eran católicos, y cuando la presencia de Dios me visitaba y me quebrantaba, yo me ponía a llorar. Yo soy muy sensible a la presencia de Dios y lloro. Se me iba a ver llorando cuando el Espíritu Santo me llena. Y me tocaba a la puerta mi tía y me decía: ¿qué le pasó? ¿Por qué llora? Los hombres no lloran. Vea, se volvió gay, se volvió niña o qué le pasó, cuente a ver en qué podemos ayudarlo. Y yo: tía, ustedes no lo van a entender. No tengo cómo explicarle que me metí a un baño a orar y que Dios me llenó. No tengo cómo explicarlo, usted no lo va a entender. Y así era. Entonces me tocaba subirme a la terraza donde nadie me viera a orar allá. A veces los zancudos me picaban, entonces armaba una carpa como si estuviera acampando y me metía en la carpa a orar para que no me picaran los zancudos. Pero hacía lo que sea para buscar a Dios. Me venía para acá, para esta casa que estaba sola, y me colocaba a orar. La vecina enseguida que murió, al otro día me tocaba la puerta y me decía: mi hijo, doña Erlinda, usted como ora de lindo. Me levantó por la madrugada y yo también me puse a orar porque lo estaba escuchando. Miren, valorar la presencia de Dios en tu vida va a hacer que tú seas una persona que lleve a Dios donde quiera que vayas. Pero el que a ti te importe 3 pitos la presencia de Dios va a hacer que tú vivas una vida estancada, una vida en fracaso, una vida en derrota, una vida llena de limitantes. Yo conozco personas que aunque les quedan días para morirse, siguen adorando a Dios como si tuvieran 1000 días en la tierra. Pero conozco personas que tienen 1000 días en la tierra y que creen que nunca van a morir y nunca han sacado un día para decirle a Dios gracias. Pero una persona que tiene mirra, que tiene cálamo, que tiene todas estas especies, casia, es una persona que ha aguantado el proceso. Porque estos simplemente son ingredientes, pero el producto principal del aceite es la oliva. Y la oliva es machacada. Diga conmigo, machacada. Para poder sacar el aceite, cogen la oliva y la machacan. Y no es cualquier machacadita. No, la trillan, la aplastan, la pisotean con máquinas, con porras, con los pies, con implementos pesados que hace que saque todo su jugo y su sustancia. Y entonces brota el aceite más puro y más limpio y más fino que hoy en día podemos conocer, el aceite de oliva. No de olivia, no, de oliva. El aceite de oliva es el producto principal, pero es un aceite que es procesado especialmente.
¿Sabes tú por qué hasta ahora has aguantado el proceso? Porque eres aceite. No eres cualquier aceite, ni el del D1, ni el de la Gran Colombia, no. Eres aceite ni de motor, ni a granel, no, eres aceite de oliva. Y ese aceite es producido por tu relación con Dios. Ese aceite es producido porque Dios quiere apartarte para un propósito, pero un propósito santo. Si tu vida tiene propósitos pero no son santos, no estás cumpliendo el propósito verdadero de Dios. Porque tus sueños pueden ser muy hermosos, tus proyectos pueden ser muy hermosos, pero son más hermosos los propósitos santos que Dios tiene para nuestras vidas. El proceso que tiene la oliva es un proceso duro, como el que te ha tocado vivir a ti. Sea el proceso que estás pasando, entiende que eres oliva. Entiende que eres una oliva y que Dios te está procesando porque quiere sacar lo mejor de ti. Y al sacar lo mejor de ti, lo vas a mezclar con la muerte. Vas a morir a ti mismo, te vas a negar a ti mismo, vas a empezar a buscar a Dios, a tener una comunión con Él, a permanecer en su presencia, a ser un fijador y también a que donde tú vayas el enemigo tenga que salir corriendo. Pero si tú te conformas solo con venir a la iglesia, créeme, nunca vas a experimentar ni a probar la verdadera unción. ¿Cuántos dicen amén? La unción nos separa del pecado. La unción es el acto de ungir a alguien con aceite simbólicamente para consagrarlo. La unción es el poder de Dios para un propósito específico. Es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Muchos decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Muchos decimos vivir para Dios, pero realmente no vivimos para Él. Porque cuando alguien tiene la unción del Espíritu Santo sobre su vida es influenciada por el Espíritu Santo y por nada más. Pero ¿cómo así? Es que tengo que ser perfecto. No. Eso no está diciendo la Biblia. Está diciendo que tu vida está siendo controlada e influenciada por Él. ¿Vas a fallar? Sí, pero te vas a levantar. Vas a caer 1000 veces, pero Él te va a levantar, porque Él no va a dejar para siempre caído al justo. Pero si Él ve que tú persistes en caer en lo mismo, simplemente Él se aparta y deja que seas tú quien tengas que levantarte, y entonces va a ser no un proceso, sino una consecuencia. Hay personas que Dios las mete a un proceso para un propósito santo, pero hay personas que están en un desierto y en un proceso por la consecuencia de su pecado. Y ahí va a estar hasta que se arrepienta de corazón y se vuelva a sus caminos. Es la única opción. Ahí no hay quien lo pueda sacar de allí. Dios quiere sacarlo, pero Él mismo se mete. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. El que lleva la unción de Dios es aquel que camina en la libertad, que se ha arrepentido y ha decidido vivir para Dios y quiere conservar esa hermosa y maravillosa presencia de Dios y no apartarse de ella jamás. Amén. Hechos 8:9. Hechos 8:9. Para terminar. Hechos 8:9. ¿No me puede pasar esa agüita que está allí? Hechos 8:9. Gracias. ¿Llegaron? Mire lo que dice. Mire lo terrible de uno querer comprar la unción de Dios. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le
estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. ¿Qué hizo Simón? Creyó. Miren, ponga cuidado. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿qué hizo Simón? Creyó, se bautizó. Y también estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué dice? Diciéndoles: dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: claro, mi hermano, saque 3 de 50, 1 de 100. ¿Así le dijo? ¿Qué dijo? Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento. ¿El qué? Tremendo. El pensamiento de tu corazón. Porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Amén. Vemos un hombre que hacía magia y quería hacer lo mismo que los discípulos estaban haciendo, sanando, milagros, llevando el evangelio, que la gente recibiera el Espíritu Santo. Cuando él ve esto, le dice: ¿cuánto vale el truco? Y Pedro le dice: no, no es ningún truco. Es el poder del Espíritu Santo, y eso no se compra. Miren, no negociemos por nada la presencia de Dios. No negociemos por nada, porque la presencia de Dios no se compra. No crea usted que porque usted trae una ofrenda, entonces usted ya, mejor dicho, tiene a Dios. Perezcas tú con tu dinero, le dijo Pedro. No, entonces porque yo soy el que más doy, entonces tienen que ponerme a predicar. No, perezcas tú con tu dinero y arrepiéntete, le dijo Pedro, porque hay maldad en tu corazón. La unción de Dios no se compra. La presencia de Dios no se negocia. La presencia de Dios dice que se imparte. Dios va a poner personas en tu vida que oren por ti y te ministren. Muchos ya lo han experimentado. Otros no van a necesitar que alguien le ponga las manos, sino que Dios te va a llenar allí donde estás. O en tu cuarto cuando lo busques, o en la moto cuando vas. Dios puede llenarte en cualquier lugar. ¿Estás dispuesto a que Dios te llene? ¿Estás dispuesto a tú mismo de ahora en adelante comprometerte con Dios y decir: necesito un cambio, quiero consagrar mi vida, quiero apartar mi vida para ti? He vivido tanto de pico de años sin ti, quiero vivir los años que me queden para ti. Quiero hacer las cosas bien y quiero negarme a mí mismo, mirra. Quiero tener comunión contigo, cálamo. Quiero, no sé, ser una persona que porte la presencia de Dios y la impregne en otros como la acacia. Quiero, no sé, Señor, poder como la oliva, ser procesada pero permanecer en ti. Ser un aceite transparente y fresco. Si antes me conocían como el mentiroso, como el engañador, como no sé, ahora quiero que alguien vea a Dios en mi vida y que vea que yo sí cambié. Colócate sobre tus pies y vamos a orar.
La mejor forma de tú saber si tienes la unción de Dios es tener tu vida en una total consagración. Como lo dice Deuteronomio capítulo 6:5. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso me muestra a mí que mi vida está consagrada a Dios en mi totalidad. Amén. Josué y Caleb fueron ejemplos de personas que se consagraron a Dios, y dice la Biblia que fueron fielmente al Señor. Sirvieron fielmente al Señor. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar y dile: Espíritu Santo, yo quiero experimentar tu presencia. Dile: Espíritu Santo de Dios, yo quiero y anhelo poder